La noticia tiene que ver con la posibilidad de que haya o no racionamiento de energía en algunas zonas del país. Por eso el presidente de la República convocó a todo el sector para hablar de la situación. ¿Hay racionamiento? Por ahora dicen que no, pero no se descarta esa posibilidad. Hoy en Casa de Nariño se llevó a cabo una reunión sobre la crisis energética que vive el país por cuenta del fenómeno del Niño. Como conclusiones de este encuentro en el que participaron el ministro de Minas, también el presidente de Ecopetrol y DEAN, el presidente de ISA y también el director de la Comisión de Regulación de Energía, no se descartó un racionamiento de energía. Hasta el momento, hoy, y con este sol tan interesante en el que estoy acá, pues es posible que el racionamiento es una opción, puede darse sin ninguna duda, pero no es la condición que esperemos que no resulte. Por su parte, el ministro de Minas aseguró que confían que en los próximos días llegue la lluvia. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación. El ministro también se refirió a la exportación de energía, donde aseguró que Colombia ya no está exportando desde el mes de marzo. Creemos que vamos a tener lluvias muy pronto durante esta semana, así que con el concurso de todo el país, de industriales, del comercio, de entidades educativas y el ejemplo también del gobierno nacional, creemos que las semanas que vienen van a ser muy importantes para superar el fenómeno del Niño. De otro lado, reiteró que la intención del gobierno es comprarle el gas a Venezuela. Sin embargo, esperan las decisiones de Estados Unidos respecto a este país. Ese es nuestro plan. Hoy estamos comprando ya gas importado, gas que viene de otras latitudes y tenemos la necesidad y la posibilidad de recuperar el gasoducto. Eso está dentro de nuestras cuentas. Vamos a ver lo que suceda esta semana con las restricciones por parte de Estados Unidos y sobre esa base anunciaremos algunas otras medidas. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, también ordenó a las termoeléctricas colombianas pasar a la máxima generación termoeléctrica diaria todos los días de la semana, como medida transitoria debido a las condiciones energéticas del verano 2023-2024 durante el fenómeno del Niño. Paula, las cosas están así. Los embalses, los que producen la energía, ojo que son dos cosas distintas. Uno, los embalses de agua, tema Bogotá, y otro, los embalses que están en estas hidroeléctricas. El mínimo es 27% y ya estamos en el 29%. Y hay voces de exministros como el de Amílcar Acosta que piensan que esta crisis pudo ser inducida. ¿Usted averiguó el tema? Pues sí, es cierto, encendió las alarmas el exministro con estas declaraciones porque él dice que estamos al filo de la navaja. Incluso lo que argumenta es que esta crisis habría sido inducida, dice él, para poder argumentar después por parte del gobierno que el modelo neoliberal sería el causante de todos los problemas. Una tesis a la que, digamos, se unen otras voces, como la del ex senador Juan Manuel Galán, que a través de su cuenta de X, pues dice también que el gobierno estaría buscando gestar esta crisis en lo que tiene que ver con la energía para poder decretar el estado de emergencia y así expedir decretos con fuerza de ley. El nivel de los embalses está por debajo del 30% y se acerca al que se considera crítico por parte de los expertos. Estamos ahorita, de acuerdo a lo que nos informa XM, en el 29.78% y la señal de alarma es el 27%. Se busca tomar medidas adicionales para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño, como la solicitud que se le hizo a las termoeléctricas de emplear su máxima capacidad para garantizar la energía que el país necesita. Estamos en el filo de la navaja, puesto que el fenómeno del Niño no se ha ido, está en este momento en su mayor intensidad y esto ha venido afectando el nivel de los embalses que sirven a las hidroeléctricas para generar energía. El exministro y experto en temas energéticos, Amílcar Acosta, dijo en una entrevista al Tiempo que el gobierno está llevando al país a una crisis inducida del sector eléctrico para justificar su posición de que esos problemas son resultado de un modelo neoliberal y así plantear que la salida de la crisis es que el Congreso le dé facultades regulatorias. El ex senador Juan Manuel Galán escribió a propósito: el gobierno de Gustavo Petro está esperando que los embalses lleguen a nivel crítico del 27% para declarar el estado de emergencia y expedir decretos legislativos, entre ellos la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Mientras tanto, la deforestación aumentó 41% en 2024. El presidente Petro le respondió: Juan Manuel, ¿tengo en mis manos hacer caer las lluvias para elevar los embalses? ¿Será que conspiro con el cambio climático al cual llevo más de una década explicándole a la opinión pública sin que las personas como tú prestaran algo de atención?
En medio de ese panorama, el exministro recordó que el aumento en el consumo de energía, las altas temperaturas y el incremento en las tarifas dejan pocas salidas para evitar un racionamiento. La generación térmica ha evitado un apagón y en el tope de su capacidad podría alejarlo aún más, por ahora. El nivel agregado de estos embalses ya está por debajo del 30% y a solo 2 puntos porcentuales del umbral del 27% que es considerado por XM, que es la empresa que opera y administra el Sistema Interconectado Nacional, y la CREC como nivel crítico. Desde la academia se señala que han tomado medidas desde el año pasado para enfrentar el fenómeno del Niño y que se expidió un decreto de emergencia para atender las sequías, heladas e incendios. La UNAP ha adelantado compras anticipadas de insumos para evitar sobrecostos futuros en la operación de las estaciones acuícolas que maneja el país. De igual manera, el ICA ha reportado inversiones anticipadas de modernización, rehabilitación y complementación en 11 distritos priorizados por valor aproximado de 23.996 millones de pesos. El exministro Acosta recomienda que se revisen las condiciones bajo las cuales se activa el estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento por la situación que atraviesa la generación y que es necesario recalcular el nivel mínimo de los embalses para elevar el actual umbral y obligar a las hídricas a embalsar más. Le llama la atención que no haya nombramientos definitivos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC en medio de la crisis que atraviesa el país, lo que fortalece su opinión de que busca una crisis inducida, al igual que lo hace con el sector salud. Esto en cuanto al sector de energía eléctrica, pero en cuanto al agua, en Bogotá la situación también es muy delicada, porque aunque estamos ahorrando, estamos cumpliendo con el racionamiento de los ciudadanos, pues no llueve lo suficiente. Hoy llovió un poquito sobre el sector Chingaza, pero no es suficiente. Las cosas están así. El alcalde tomó nuevas medidas. Si usted consume más del doble del consumo básico al que tenemos derecho todos los bogotanos, su factura le puede llegar hasta por 1.200.000 pesos. El incremento en los servicios del acueducto se dará según el consumo de los usuarios, es decir, cada familia o persona no podrá sobrepasar los 22 metros cúbicos por segundo mensuales, de lo contrario se incrementará el valor del servicio. Quien consuma más del doble del consumo básico de subsistencia, se le puede cobrar más. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer en Bogotá. El consumo básico o de subsistencia en Bogotá, según esta resolución y según otras resoluciones, es de 11 metros cúbicos al mes. Por esa razón, entonces, a partir de ahora, quienes consuman más de 22 metros cúbicos al mes van a tener un cobro adicional en la tarifa. La medición se encuentra en las estadísticas de los recibos de agua que mensualmente le muestran el consumo total del mes. Galán anunció que habrá multas para las personas que estén malgastando el agua. Vamos a evaluar aquellos comportamientos que nos sean reportados para determinar la viabilidad de posibles medidas como comparendos, multas, suspensión de actividad económica o llamados de atención pedagógicos según sea el caso. En este sentido, las alcaldías locales nos van a apoyar también con gestores, la Secretaría de Gobierno y la Policía van a hacer recorridos todos los días para hacer pedagogía y también para observar, obviamente, el comportamiento de los ciudadanos en cada zona. De esa forma vamos a buscar posibles infractores que podrán ser sujetos de multas que pueden llegar a 700.000 pesos o 1.200.000 pesos si hay reincidencia. Además, el mandatario hizo un llamado para los conjuntos residenciales de propiedad horizontal que se están sobreabasteciendo en los días que no tienen la restricción. El distrito también se une al racionamiento. La UAS reduce el lavado de fachadas al 50%, sin embargo, de ser necesario, se lavarán en su totalidad. Hay un riesgo potencial de salud pública en algunos puntos si no se hacen ciertos lavados. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reducir en un 50% esas intervenciones donde es necesario intervenir un punto con agua, eventualmente para reducir vectores que afectan o pueden poner en riesgo la salud de los habitantes de Bogotá. Entonces ahí hay que mantenerlo, pero lo vamos a hacer de manera limitada y reduciendo. Transmilenio también reducirá la limpieza externa de su flota. Regularmente nosotros lavamos nuestra flota, tanto exterior como en el interior, una vez al día.
En estas medidas de restricción en las que nos encontramos en este momento, nuestra flota será lavada intensamente solo una vez a la semana y estaremos todos los días haciendo solo limpieza al interior de los buses. Por otra parte, en el lavado de la infraestructura vamos a reducir en al menos un 20% el consumo de agua potable. El distrito también le pidió a la ciudadanía reportar fugas como estas, que se producen en las obras que se adelantan en la capital. Para ello está habilitada la línea de emergencia 123 y la Acualínea 116. Para que se hagan una idea de lo delicada que está la situación en Bogotá, a nosotros nos quedan más o menos 54 días de agua en la capital de la República. Hoy la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dijo que Bogotá debería mantener estas medidas de racionamiento 24 horas por localidades por lo menos 1 año y 3 meses para garantizar no solamente el abastecimiento de este año, sino el del próximo año. La alerta de Bogotá se debe mantener permanentemente durante el año 2024 hasta que vayamos viendo en realidad que los embalses pueden ir subiendo o su recuperación sí se puede lograr a final de año. Por lo tanto, la variable que sí se puede controlar relativamente es la demanda. Bueno, y como todos los días les vamos a presentar el reporte de los niveles del sistema Chingaza, que recordemos es el que suministra a Bogotá el 70% del agua. Así estamos en las cifras más recientes. El embalse de Chuza, 14,90%, ha bajado. El embalse de San Rafael, 19,08%, ha subido un poquito, eso es importante, pero el esfuerzo tiene que ser continuo. Total entonces, ¿qué tenemos para el sistema Chingaza? 15,89% con un balance que es a la baja, por lo cual hay que seguir comprometidos con el ahorro de agua. Bueno, Paula, ese es el balance que usted está haciendo de Bogotá, donde le estamos haciendo una contability diario, porque es importante que ustedes, nuestros televidentes, tomen conciencia porque este asunto es muy delicado. Pero el problema solamente está acá. En Santander, ¿qué es lo que está pasando, Paula? Pues bueno, como usted bien lo decía, queremos analizar un poco cómo está el tema de los niveles, tanto para aquellas hidroeléctricas que nos surten de energía a buena parte del país, como también aquellos embalses que surten de agua a algunas zonas también del territorio nacional. Así que vamos a empezar por hablar de lo que está pasando con la energía. Sí, usted ya lo mencionaba, en el departamento de Santander, porque allí está ubicada la hidroeléctrica de Sogamoso, que es la mayor generadora de energía que tiene Colombia. Aunque por ahora el fenómeno del Niño no ha afectado sus labores, el nivel del agua, esto en el embalse Topocoro, sí llegó a su cifra más baja desde 2014. Aunque el nivel del agua del embalse Topocoro en Santander llega a su cifra más baja desde que comenzó a operar en 2014, las actividades de generación de energía en el complejo de Hidrosogamoso a cargo de Isagen se desarrollan con normalidad. Sin embargo, los que sí se han visto afectados son los operadores del turismo, que no comprenden por qué están viviendo un verano tan prolongado. Esto nos ha afectado muchísimo, ya que ha mermado mucho el turismo. En estos momentos estamos en un promedio de 40 metros, ha mermado, y pues gracias a Dios todavía hay agua, ¿no? Porque hay agua porque en Santander al menos esta es una de las represas que menos ha sufrido las consecuencias. Según estos emprendedores, desde comienzos de este año se ha reducido notablemente la presencia de los visitantes que llegan hasta el espejo de agua para disfrutar de los atractivos naturales y diversas actividades acuáticas como la pesca deportiva o la navegación a vela. Actividades respecto al turismo no han parado, pero sí ha mermado muchísimo el turismo, porque seguimos, están las cascadas, están muy bonitas. Hacemos llevarlos a las cascadas, están las plataformas y todo eso pues sigue funcionando, pero digamos por la merma de la represa, entonces mucho turista deja de llegar. Aunque la mayoría de navíos permanecen anclados en las áridas orillas del reducido embalse, sus propietarios son optimistas al señalar que pronto regresarán las lluvias y con ellas la imponencia que hacen de Topocoro el embalse más grande del país. Es que ya vamos a completar 4 meses de bajas lluvias, ¿sí? Entonces, pues, necesitamos que llueva en la parte alta de aquí del agua, cuando llueve en el Socorro, San Gil, Barbosa, Puente Nacional, Laguna de Fúquene, Nevado del Cocuy, Málaga, Socorro, todo esa agua viene a dar acá. Entonces, pues, necesitamos que llueva bastantico.
En lo que respecta a la posibilidad de entrar en un periodo de racionamiento de energía o del suministro de agua, las autoridades de Santander no se han pronunciado sobre el tema. En Antioquia, el mensaje que dan es de tranquilidad. Sin embargo, en El Peñol y en Ituango también están en los mínimos históricos. La falta de lluvia también ha llevado los embalses de Antioquia a sus mínimos históricos. El embalse de El Peñol hoy registra una capacidad del 34,77% y el de Ituango un 15,76%. Aún así, el mensaje de EPM es de tranquilidad. Y particularmente el mes de abril va a ser el mes de transición. Marzo fue el año de menor nivel de aporte en los últimos 20 años. Marzo de este año fue un mes muy duro para el país. En Barbosa, al norte del Valle de Aburrá, 7.000 usuarios tienen racionamiento de agua desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. De la misma manera, 15.000 usuarios del occidente y noroccidente de la ciudad tendrán cortes de agua programados. Donde sí se están teniendo seguramente algunos cortes, especialmente en algunos corregimientos y zonas rurales, donde no está realmente el sistema interconectado de acueducto de alcantarillado en la ciudad con los embalses, sino que hay algunos acueductos veredales donde algunas de las fuentes de las quebradas han presentado, pues por supuesto, unos niveles muy bajos. A la crisis en esa zona del departamento se le suma el aumento en el consumo del líquido vital, que aumentó en un 70%. Y confiamos en que no va a haber racionamiento, pero sí invitamos a toda la comunidad, a todos los usuarios, a nuestros clientes, a hacer un uso juicioso, moderado de la energía eléctrica para que la demanda no siga creciendo y poder tener mayor eficiencia en el uso del energético. Según XM, uno de los embalses con niveles más críticos es el de Miraflores, con un volumen útil diario del 8,40%. Actualmente, Hidroituango sigue generando 1.200 megavatios de energía. Bueno, Paula, pues así están las cosas. Usted lo está viendo en las imágenes. Hablemos un poquitico de nombramientos de consulados en el exterior. ¿Usted se acuerda de Irene Vélez, quien fuera la ministra de Minas? Parece que se va de cónsul. ¿Usted ya averiguó para dónde se va? Pues le voy a contar en qué están las cosas. Se iría para Londres a ocupar ese consulado que, dicho sea de paso, es uno de los más apetecidos en la carrera diplomática. Todavía el nombramiento pues no se hace de manera oficial porque no se han subido todavía las hojas de vida a la página de presidencia, pero bueno, esto parecería ser un hecho confirmado hasta ahora por fuentes de Casa de Nariño. Sin embargo, es una noticia que no ha pasado desapercibida porque el país recuerda lo que fue la gestión de la doctora Irene Vélez cuando fue ministra justamente de Minas y Energía, y ahora cuestionan si tiene realmente experiencia para ocupar un cargo diplomático. A casi un año de cumplirse su salida del gobierno, la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, volvería, pero esta vez como cónsul de Colombia en Londres, donde, recordemos, Roy Barreras es el embajador. Entre otras cosas, Vélez es recordada por asegurar que no habría crisis energética en el país y descartó un apagón. Nosotros en este momento no tenemos un riesgo de racionamiento de energía eléctrica. Esa es una información falsa que no tiene sustento técnico, porque quien es el operador del sistema XM tiene unos informes que no nos permiten concluir en ese momento en ese sentido. Otro nombramiento que suena en el gobierno es el de María Antonia Pardo, quien se desempeñaba como gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno en ProColombia, y quien también ha sido cuestionada durante la campaña presidencial y en su gerencia de ProColombia. En las próximas horas se subirán las hojas de vida al portal de presidencia de la República, tanto de Irene Vélez como de María Antonia Pardo. Pues Paula, Mauricio, son dos cosas distintas en lo que hemos visto en este bloque de información. El tema de las hidroeléctricas, las que sirven para generar la energía eléctrica, y el tema de Bogotá, los embalses que proveen de agua a la capital de la República. Pero es que resulta que se nos juntaron, porque estamos en racionamiento en Bogotá y ahora las posibilidades de un racionamiento eléctrico, no solo en Bogotá, sino en diversas partes del país, pues es evidente. Puede pasar. Hace 15 días, Mauricio, Paula, el ministro de Minas decía, no puede pasar, sería una sumatoria de factores. Hoy ya lo están considerando a tal punto que hoy en Palacio hubo una reunión de alto nivel para ver qué va a pasar, porque las cifras son contundentes. Ya estamos en el 29% hidroeléctricas. Si llega al 27%, son 2 punticos, tiene que haber racionamiento.
No, pues es que estamos a nada, la verdad es que uno sí se preocupa, no se trata ni mucho menos de generar pánico, pero es que estamos a nada de llegar a ese punto crítico y lo que usted señalaba es importante, Giovanni, porque viene el gobierno desde hace mucho tiempo diciendo que aquí ese escenario de apagón no se va a dar y hoy, después de esa reunión de emergencia, por primera vez, lo dice el ministro y lo dice el presidente de la CREC. Los dos dicen, mire, esperemos que no lleguemos a eso, pero es un escenario que se podría dar. Ojalá también esa tesis de la crisis inducida, por supuesto, no sea la razón, porque las consecuencias serían nefastas. Y ojalá, Mauricio, no estemos tarde para actuar en el tema de energía, porque mire ya cómo actuamos un poquito tarde en lo del tema del agua y estamos con los racionamientos que hasta ahora no están funcionando y no sabemos si los van a tener que intensificar. Un poquito tarde en todo, un poquito tarde incluso en reconocer lo obvio, y es que la posibilidad y el riesgo de un racionamiento es patente. Ustedes han visto las cifras que nos daba el doctor Amílcar Acosta cuando mencionaba que el sistema interconectado eléctrico, los embalses que nutren la energía eléctrica o que sirven para la energía hidroeléctrica, porque acuérdense que cada vez estamos usando más termoeléctrica, más costosa y más limitada dada la crisis de la hidroeléctrica, están en un nivel de 29% cuando el nivel crítico es 27%. Si con esa diferencia un funcionario público que responde por el interés público, que debe tener idoneidad en sus pronunciamientos, que debe buscar que el bienestar de la población esté preservado, no reconoce la posibilidad de que haya un racionamiento, yo no sé en dónde viven, en dónde han vivido en las últimas semanas, diciendo, no, eso no importa, no, eso no interesa, no existe ningún riesgo, incluido si nos vamos hacia atrás hasta la exministra Irene Vélez, con sus otras teorías exóticas, recuerden ustedes la del decrecimiento. Pero vámonos al presente, y en el presente suceden estas cosas en que uno se pregunta por qué las autoridades nacionales se han resistido tanto a aceptar la posibilidad de un racionamiento, en el caso de la energía, pero también los racionamientos locales. La energía está interconectada, el tema del agua es local, es más de orden local. Existen distintas hipótesis. Una de ellas es la que dice que quizás el gobierno nacional no quiere cargar con el costo político de un potencial racionamiento y que por lo tanto niega la realidad hasta el límite y cuando suceda dice, pues no fue culpa mía, fue culpa de la hidrología y nosotros estábamos listos para manejar hidrología que fuera normal y fuera de lo normal no la vamos a poder manejar. Y es donde vienen las teorías suspicaces. Esas teorías de las crisis explícitas, de las crisis inducidas en distintos sectores. Ustedes saben por qué hablamos de crisis explícitas, porque en algún momento la exministra Carolina Corcho de Salud, cuando estaba meses atrás discutiendo este tema de la salud, había dicho, aquí lo que hay que hacer es inducir una crisis explícita del sector y ahí se genera una transformación. Bueno, se indujo la crisis explícita, ¿cómo? Cerrándole financiación al sector privado en distintas llaves, haciéndolo estallar financieramente y entonces interviniéndolo. ¿Puede suceder algo parecido en otros sectores? No lo sabemos, pero hay movimientos análogos. Por ejemplo, en el sector infraestructura. Al sector infraestructura en las concesiones le tienen retenido el aumento de los peajes, que es parte de la financiación, pero también un día sí y al otro también lo amenazan con la posibilidad de cancelarle algunas vigencias futuras para destinarlas a otras obras, ahogar financieramente al sector privado. Si alguien está pendiente de la discusión de la educación superior de las universidades privadas también pasan aceite por cuenta de que el ICETEX no les paga a tiempo. Y si quieren ir más allá al sector de la energía eléctrica, pues vean ustedes, al sector de la energía eléctrica, uno de los eslabones de la cadena, les deben todavía una inmensa cantidad de plata el Estado colombiano por cuenta de la opción tarifaria, la reducción de la tarifa durante la pandemia. Entonces, cuando uno ve que esto sucede aquí, esto sucede aquí, esto sucede aquí, todo es muy parecido, todo contra el sector privado, y en todos los casos se asusa la necesidad de una reforma en que el sector público agarre las riendas de la situación, me parece que no es descabellado pensar que se están induciendo crisis desde el gobierno nacional. Mauricio, Paula, mire, les quiero hacer una pequeña reflexión, ustedes que están allá en el estudio. He escuchado mucho de personas que viven en conjuntos residenciales que cuando les tocó el racionamiento, y vuelvo al tema del racionamiento de agua, ellos no lo sintieron porque tenían agua. Esa agua de esos conjuntos era de los tanques. Entonces en el racionamiento se gastaron esa agua del tanque y luego cuando termina el racionamiento vuelven y llenan el tanque. Queridos amigos, ahí están gastando toda el agua y no están cumpliendo con el racionamiento. Simplemente quiero hacer esta reflexión, Mauricio, Paula, porque esta situación de Bogotá es muy grave, muy, pero muy grave.
si nosotros entre todos no ponemos de nuestra parte, eso no va a funcionar. Paula, ya lo habíamos escuchado esa queja, mucha gente nos había dicho, a mí me tocó el racionamiento, pero pues no lo sentí. Sí, señor, es cierto. En las unidades residenciales la gente vivió esos cortes de agua como si nada y pues esa no es la idea. La idea es de verdad pues que contribuyamos no abriendo la llave ese día que tenemos corte de agua, así sepamos que el tanque está ahí funcionando. Hay que comprometerse, yo me comprometí, la verdad, no sé usted, Mauricio, ¿cómo le fue? ¿Tanque de agua o no tanque de agua? A mí no me ha tocado todavía, me toca el jueves de esta semana. Todavía no, bueno, Sí, tú ya no, sabes, cuidadito con el tanque. No, de acuerdo, pero es que además las administraciones de los edificios, de los conjuntos, etcétera, etcétera, tienen que ir un poquito más allá de reenviar la lámina que dice, no, entonces ponga un balde no sé dónde y si sé qué. Hay que ingeniarse cosas de cooperación para efectivamente controlar el consumo de agua. Y ojo al vecino que está lavando el carro, sigue sucediendo. Se anunciaron multas también. Hay que jugar aquí incluso a la zapería si es que queremos el bienestar colectivo. Ah, no, la zapería funciona, acuérdese, 1.200.000 pesos le va a costar la multa si gasta mucha agua. Bueno, hablemos de la otra reforma, de otra política, la reforma pensional, porque hoy el presidente se reunió con 8 senadores liberales y hay acuerdo. El Partido Liberal va a apoyar al presidente para que saque su reforma pensional. Nosotros mantenemos y logramos un acuerdo a 2.3 del umbral, bajarlo de 3 a 2.3, por lo menos en el debate que estamos dando en el Senado. Mantenemos que nos aumenten un poco más el subsidio que se le da para el estrato 1, el estrato 2, en el apoyo que da el Estado de 15 a 20 para hombres y ellos mantienen que subirlo también de 15 a 25 para las mujeres. Y, por supuesto, la garantía de que no va a ser administrado por Colpensiones el Estado, sino que va a tener la garantía de protegerse el ahorro de los colombianos. Pues el presidente César Gaviria, que suele ser bastante crítico del presidente Petro, pues hoy dice que está de acuerdo con la postura de la bancada de no archivar la reforma pensional y que cree que esta es una buena salida para tratar de contener ese hueco, esa bomba pensional que se nos viene a todos los colombianos. Nosotros los senadores nos reunimos con el presidente Gaviria y lo que hablamos con el presidente Gaviria es muy distinto a lo que se está, por supuesto, teniendo por medios de comunicación. La reunión que tuvimos los senadores con el presidente Gaviria entendió y estuvo de acuerdo en que el partido no votara el archivo y que había que hacer algo precisamente para solucionar el problema, el hueco fiscal, pensional que existe en este país. Eso fue lo que dialogamos con el presidente Gaviria y no tuvo reparos para eso en ese momento que dialogamos los senadores. Bueno, ya con estas cuentas, Paula, uno creería que ya la reforma pensional le saldría adelante al presidente y que, bueno, ya eso no tiene vuelta de hoja, pero hay fuertes reparos. Yo me acuerdo hace 8 días en Asofondos, estaban diciendo, ojo que ese umbral está muy alto, 3 es demasiado alto, los liberales lo bajan a 2.3, el ideal sería 1 o 1.5. Mejor dicho, todavía hay versiones encontradas o puntos de vista diferentes. Hay reparo, Giovanni, pero usted sabe que esto es de cuentas y esto es de números para saber si avanza la reforma, si termina siendo aprobada, si termina pasando o no. Y se hundió hoy la reforma alternativa que estaba presentando la senadora del partido de la U, Norma Hurtado. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora son las cuentas, porque hay que ver qué apoyos habría de la U, de Alianza Verde, más los liberales y de otros partidos. Así están las cosas. El gobierno volvió a recomponer sus mayorías en el Senado. Hizo muestra de ellas al derrotar la ponencia alternativa de la reforma pensional de la U, que ni esa bancada apoyó. Que la reducción del umbral de la cotización de prima media de 1.5 no es un crimen de Estado, como lo han querido vender. Tampoco es que quienes firmamos el documento nos hayamos entregado a 2 banqueros. Con esta victoria en la Cámara Alta, el petrismo espanta los fantasmas de un eventual hundimiento de su reforma pensional. ¿Y por qué hemos establecido que el umbral de los 3 salarios mínimos? Queremos que la cobertura a esta población que no tiene ningún tipo de beneficio pueda ampliarse. Mientras más alto sea este umbral, pues más población en pobreza, en vulnerabilidad vamos a abarcar. Una reforma pensional
que le genera caja a los siguientes gobiernos por más de 250 billones de pesos, es absolutamente inaceptable. Porque esos 250 billones de pesos que hoy el Estado está comprometido a poner en el sistema pensional, debieran ahorrarse con el Banco de la República para que pudiéramos disminuir el tamaño del hueco que le estamos dejando a este país. El gobierno contaría con los votos del Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes, los liberales, la U y algunos conservadores. La vida te da sorpresas. Hace apenas unos días estábamos diciendo al gobierno lo ha derrotado el Congreso. Hay unas grandes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y por eso casi que está caída la reforma a la salud. Le falta una vueltica, un salvavidas, a ver si se salva o no. Y ahora la pensional empieza a avanzar. ¿Qué pasó entre una cosa y otra? Pasan dos o tres situaciones. La primera de ellas, siempre hemos dicho y han dicho los técnicos que la reforma pensional está mucho mejor estructurada que esa jeringonza en que se convirtió o esa piñata llena de dulcecitos de toda índole en que se convirtió la reforma a la salud. La reforma pensional es técnicamente más sólida. Segundo, mucho mejor negociadora la ministra de Trabajo que los ministros de Salud, tanto la anterior como el actual, displicentes, regañando, diciendo. La ministra de Trabajo más calmadita, acostumbrada en su previa labor sindical a negociar y a concertar, pues vean ustedes cómo va negociando y cómo va avanzando en esto. Y tercero, la oposición el día de hoy totalmente dividida. Unos se quedaron en la sala para votar, otros se salieron, otros sencillamente no estaban, mejor dicho, totalmente divididos, incluso dentro de mismos partidos divididos con dos posiciones. Esa oposición, si pretende ser una alternativa política, pues creo que va a tener que coordinarse mejor. Y con dos noticias por ahora, acuérdense que esto apenas va para pasar en su segundo debate. Le faltaría tercero en comisión y cuarto en plenaria en la otra Cámara, y eso todavía falta y de aquí al 20 de junio. Dos elementos centrales para llegar a un acuerdo. Uno, bajar el umbral. ¿Qué es umbral a estas horas de la noche y uno comiendo sanduchito y se le indigesta? Acuérdense, el límite por debajo del cual los recursos de los fondos privados de pensiones se irían a Colpensiones inicialmente, pero ahí está el segundo acuerdo. No se irían a Colpensiones, se irían a otro ente que administraría esa plata porque no le tienen confianza a que Colpensiones lo administre. ¿Terminará esto funcionando o no? ¿Es 2,3 un buen umbral para pasar recursos de los fondos privados a recursos públicos? Esto se seguirá discutiendo. Acuérdense, apenas dos debates y no se ha completado el segundo de 4 que le quedan de aquí al 20 de junio. El mundo estuvo en una tensión absoluta este fin de semana, todo por cuenta del ataque de Irán a Israel. Por primera vez en la historia, la nación persa atacó directamente al Estado judío. Le lanzó por lo menos 300 misiles, pero la superioridad tecnológica y militar de Israel se hizo evidente. El 99% de esos misiles fueron interceptados en el aire o incluso en países vecinos. Esta movida de los iraníes hizo que las naciones que se estaban alejando de Israel, como por ejemplo Estados Unidos y gran parte de Europa, volvieran a apoyar a Israel. Incluso Israel recibió apoyo de los saudíes y de los jordanos en su defensa contra los iraníes. Hoy el mundo le está pidiendo a Israel que no escale más la cosa, que no le vaya a responder a Irán y que ya quedó claro que la superioridad militar de Oriente Medio y también a nivel mundial de Israel pues es indiscutible. En un hecho sin precedentes, Irán realizó un masivo ataque contra territorio israelí. Por primera vez desde el inicio de la guerra en Gaza, la escalada del conflicto en la región parece estar cerca. Más de 48 horas después de lo ocurrido, Israel aún evalúa su respuesta. Estamos evaluando de cerca la situación. Seguimos en nuestro nivel más alto de preparación. Irán enfrentará las consecuencias de sus acciones. Elegiremos nuestra respuesta en consecuencia. Estas declaraciones se producen después de que el Gabinete de Guerra de Israel se reuniera para debatir dos cuestiones claves: cómo responder y cuándo hacerlo. Por ahora, lo único claro es que este ataque marca un capítulo nuevo en las relaciones entre ambos países. En total, cerca de 450 proyectiles de distintos niveles de destrucción fueron lanzados con la intención de hacer daño
a la población, al Estado de Israel. Así que no es un asunto que se pueda tomar a la ligera y el gobierno debe intentar restablecer el efecto de disuasión, enviar un mensaje directo y concreto de que este tipo de acciones no van a pasar por alto y van a encontrar una respuesta decidida y fuerte por parte de su establecimiento de seguridad. Más de 9 países estuvieron involucrados en la escalada militar con proyectiles disparados desde Irán, Irak, Siria y Yemen y derribados por Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Jordania e incluso Arabia Saudita. Esto permite considerar, por lo menos de manera introductoria, que nuevamente estaríamos en un proceso de acercamiento en la normalización de relaciones entre Israel y el Reino de Arabia Saudita, proceso que había sido descarrilado con el ataque de Hamas el 7 de octubre y el consecuente frente de guerra que se abrió en Gaza. Quizás estaríamos en un proceso de acercamiento precisamente a partir de la mini guerra fría que entre Arabia Saudita y la República Islámica de Irán también existe en la subregión del Golfo Pérsico. Aunque Irán tiene un vasto arsenal, su talón de Aquiles estaría en la falta de sistemas modernos de defensa aérea y aviones de combate. Por el contrario, Israel tiene una de las fuerzas aéreas más avanzadas del mundo. Sin embargo, quedan dudas de si ambos países están preparados para un nuevo conflicto. Ninguno de los dos estados realmente pensaría que quiere afrontar las consecuencias negativas que traería un enfrentamiento bélico abierto, mayúsculo, una conflagración de carácter regional. Se sabe cómo empiezan las guerras, pero no necesariamente se sabe cómo terminan. Y podría parecer que en esta, digamos, ecuación Irán tenga mejores y mayores posibilidades porque es más grande, porque tiene más población, porque quizás tiene un pie de fuerza mucho más robusto, pero es importante establecer que ya antes también tuvieron un error de cálculo en la guerra entre Irán e Irak durante la década del 80, que se pensaba que iba a ser una guerra corta y terminó arrastrando el país a una belicosidad de casi una década. En medio de la incertidumbre que hay sobre lo que pueda ocurrir, los aliados más cercanos a Israel continúan insistiendo en que extender el conflicto en la región no es el camino correcto. Hemos condenado, hemos intervenido y hoy haremos todo lo posible para evitar que la situación estalle, se intensifique y por lo tanto tratemos de convencer a Israel de que no debemos responder con una escalada, sino más bien aislar a Irán. Las intenciones de Irán tampoco están del todo claras. Desde Teherán señalan que el ataque a Israel tuvo un objetivo disuasorio, pero advierten que actuarían más fuerte que nunca para disuadir y castigar al agresor por cualquier acción que calificaron como ilegal e irracional. Y como ya lo mencionábamos, el Estado de Israel logró interceptar el 99% de los misiles y drones que fueron lanzados por Irán. Lo hizo gracias a sus avanzados sistemas de defensa. Una respuesta que ha sido calificada como todo un éxito estratégico. Se activaron los sistemas de defensa, las amenazas fueron interceptadas y el ataque de Irán a Israel fracasó. La operación Escudo de Hierro demostró la solidez de nuestra férrea cooperación. Quiero agradecer a todos nuestros socios internacionales que resistieron la agresión de Irán. El ataque de Irán ha creado nuevas oportunidades de cooperación en Oriente Medio. Estamos evaluando de cerca la situación. Gracias a su sistema de defensa, Israel logró repeler un ataque sin precedentes. En 2011 fue implementada la cúpula de hierro, convirtiéndose en un pilar fundamental para la defensa de Israel contra ataques con cohetes provenientes de grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. En total estamos hablando de 300 elementos que debían desembarcar simultáneamente, principalmente de Irán, pero al mismo tiempo de Irak por parte de las milicias iraníes y de Yemen por parte de los hutíes. El Iron Dome fue construido exclusivamente para interceptar y destruir cohetes y proyectiles disparados con el objetivo de bombardear a la población civil, como una burbuja de protección que detecta el peligro cuando un misil va hacia su territorio y lo explota con otro interceptor en el aire.
El sábado Irán lanzó más de 300 drones, misiles crucero y balísticos y gracias a los sistemas de defensa de Israel fueron interceptados. Mientras Jordania, Líbano e Irak cerraron sus espacios aéreos, el 99% del bombardeo logró ser interceptado fuera del espacio aéreo de Israel o sobre su propio país, incluyendo todos los drones que seguían una trayectoria plana y la mayoría de los misiles balísticos que se disparan en una trayectoria arqueada que se usa con la gravedad para alcanzar velocidades muy altas. El hecho de que sea una mezcla entre vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero al mismo tiempo significa que la imagen del cielo está muy ocupada, muy complicada, para saber exactamente dónde están los objetivos, dónde están los enemigos, dónde están los amigos, en este panorama tan caótico en muy poco tiempo, en un sector enorme y amplio. Debido a la distancia que fueron lanzados los proyectiles, Israel pudo enviar cazas F-35 para interceptarlos. Según las fuerzas de defensa de Israel, 26 de los 30 misiles de crucero lanzados por Irán fueron derribados fuera del país. El Iron Dome no es el único sistema de defensa. Israel usa también el sistema Arrow para interceptar misiles de largo alcance que opera desde la atmósfera. El nivel más alto de Arrow, que se usa para interceptar físicamente los proyectiles de largo alcance, se encargó de la mayoría de los misiles balísticos dirigidos a Israel. La misión principal del sistema Arrow era a Irán, incluso hace 25 o 24 años. Y aquí estamos hoy cuando trajimos ese sistema, el Arrow 2 y el Arrow 3, abordando el objetivo principal de que trajimos ese sistema. Y creo que el hecho de que estemos hablando hoy sobre el hecho de que el 99% del éxito interceptado por Arrow 2 y 3 significa que lo hemos construido de manera correcta y efectiva para enfrentar la amenaza relevante. Para nosotros fue probado en combate por todos nuestros esfuerzos en las últimas más de 2 décadas. Israel está desarrollando además un nuevo sistema de defensa, el Iron Beam, para interceptar amenazas entrantes con tecnología láser que, según funcionarios israelíes, cambiaría las reglas del juego porque su funcionamiento es más económico que los sistemas existentes. Paula, Mauricio, en el recorrido que pudimos hacer por Israel hace un mes y medio más o menos, yo fui testigo de cómo funciona ese sistema de defensa aérea israelí. No tiene parangón en el mundo. Cuando uno ve que tiene la posibilidad de defenderse con el Iron Beam, el Arrow, el Iron Dome, uno dice, si eso es lo que tienen para defenderse, que es tan efectivo, imagínense lo que tienen para atacar. Y no se les olvide que Israel es una potencia nuclear no declarada. Quiere decir que tiene armas nucleares, no sabemos cuántas. Por eso la movilización del mundo más es no solo para protegerlo, sino para evitar que ataque, porque podría generar una escalada regional. Una píldora de la historia, Mauricio. Por allá en los años 80, Israel también recibió el ataque de Irak, después de que había bombardeado un reactor nuclear en esa época de Saddam Hussein. Israel no respondió. Se quedó quietico, bajó, desescaló el tema y recibió el apoyo internacional. Yo creería que eso es lo que debe hacer ahora, justo cuando ya las potencias mundiales están acompañando a Israel, lo están apoyando, y pues como dice el analista, una guerra de esas uno sabe cómo arranca, pero no cómo termina, porque ahí se puede meter China, se puede meter Rusia, Corea del Norte, en fin. Es verdad, Giovanni, creo que ese contexto que usted hace resume perfectamente bien porque el llamado, casi que al unísono pues de la comunidad internacional, es contención y prudencia en la reacción que se vaya a tener, y en todo caso esta es una acción que sí ha tenido como efecto algo que usted mencionaba, y es que ha vuelto a unir a Israel y a Estados Unidos, que no es un asunto menor, Mauricio. Muy importantes los instrumentos de defensa, los mecanismos de defensa, todos estos sistemas, porque una buena defensa minimiza los costos, minimiza el daño que se puede hacer en un ataque de este estilo. Y al minimizarse el daño, también se minimiza la probabilidad de retaliación. Lo que el mundo entero quiere, lo que la región quiere, es que no haya una escalada. Y para evitar una escalada y una expansión regional de este conflicto, pues lo mejor es que no haya retaliaciones y por lo tanto que haya buenas defensas. ¿Eso significa que la comunidad internacional se ha resintonizado claramente para un lado o para otro de todo este conflicto? No, aquí recordemos que hay por lo menos 3 actos. Primer acto, la situación en la Franja de Gaza, donde la comunidad internacional le ha dicho a Israel:
bájele ya de una vez. Estados Unidos es cada vez más reacio a seguir apoyando la ofensiva de Israel por dos razones. Una, claramente Israel tiene derecho a defenderse de los ataques que se dieron en octubre del año pasado, claramente se empezó a defender, pero hay dos elementos del derecho internacional que no se están teniendo presentes. Uno, no atacar a la población civil, no hacerle daño a la población civil. Dos, proporcionalidad. 1.200 lamentables víctimas, más o menos, en el caso de Israel, del ataque de Hamas a Israel, 33.000 víctimas mortales en el caso de la Franja de Gaza. Ahí la comunidad internacional empieza a decir a Israel, pilas con el curso de esta situación. Sucede el ataque de Irán. Inmediatamente la comunidad internacional toma una sintonía distinta, y es que acuérdense que Irán no solamente quiere acabar con Israel, no reconoce el derecho de Israel a existir, sino que además de eso, Irán es un enemigo de muchos países de Occidente por encima de la mesa o por debajo de la mesa, ayudándole a Siria, ayudándole a Hezbollah, ayudándole a los hutíes en Yemen, mejor dicho, por cualquier lado, incluso ayudándole a Hamas. Por eso el mundo entero dice, pilas con Irán, contengan a Irán y en ese caso respaldan a Israel. Pero lo respaldan hasta el momento de defenderse, porque en el momento de retaliar, en el momento de atacar toda la comunidad internacional, Occidente por lo menos, no estamos hablando de la lógica de China ni de la lógica de Rusia, Occidente por lo menos dice, allí, ya, la defensa, lo que sucedió en el pasado, muestra usted que puede defenderse, muestra usted que está respaldado, que tiene buenos sistemas para protegerse y quédese quieto, porque un ataque adicional generaría retaliaciones y una escalada en la que nadie, sobre todo terceros países, quiere meterse.